Así es, Gustavo. Bien, vamos a pasar a otro tema. Tenemos vía telefónica. Lamentablemente no pudo conectarse vía telemática el economista Víctor Hugo Villacrés, expresidente del Consejo Directivo del IES. Vamos a dialogar con él sobre la deuda con los jubilados. Economista, primero le consulto si usted me escucha. Sé que está en Cartagena, Colombia. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se les escucha claramente. Estoy justamente acá en un seminario sobre protección social organizado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Qué bueno, economista. Quisiera empezar este diálogo que usted nos diga cuál es la realidad del seguro social de nuestro país, porque hay una preocupación de parte de toda la sociedad ecuatoriana. Hablan de que el seguro social está al borde de la quiebra, ¿es verdad? ¿O cómo es la situación que atraviesa el seguro? Mire, en el seguro social ecuatoriano, al igual que en todos los sistemas de pensiones en Iberoamérica, existen tres problemas que deben ser solucionados. El primero tiene características demográficas que están relacionados con el aumento de la esperanza de vida. Cuando se hizo la ley de seguridad social en el Ecuador en el 2001, la gente vivía en promedio 67 o 68 años. Ese promedio ha subido 10 años en el 2020. Actualmente el promedio de vida de los ecuatorianos es 78 años. Si usted por un momento utiliza esa variable dentro del cálculo de pensiones, usted se va a dar cuenta que en el año 2000 se pagaban en promedio 8 años de pensiones. En el año 2020 se paga en promedio 18 años de pensiones. Esto es bueno para la población, pero puede afectar la capacidad y sostenibilidad financiera del seguro de pensiones. Segundo, se ha reducido la tasa de fecundidad y tercero, se ha reducido la tasa de fertilidad. Entonces, estos tres elementos demográficos, que además son una constante en toda América Latina, afectan a los sistemas de pensiones, sea como nuestro caso, un sistema de reparto o sean sistemas de capitalización individual. Justamente ese es el reto que se tiene en el seminario que estamos actualmente, por ejemplo, con diferentes ministros de Trabajo y Seguridad Social de la región, viendo cuáles serían las potenciales reformas que deben hacerse en los sistemas de seguridad social para que estos puedan ser sostenibles en el mediano y largo plazo. Estos son los tres problemas, creo yo, que tienen que ver con la estructura, que tienen que ver con los fenómenos internacionales. Y después localmente usted tiene algunos problemas como el hecho de que el Estado no paga puntualmente el subsidio del 40% y no lo hace en términos de liquidez, sino más bien en términos de bonos, lo cual dificulta la liquidez, pero no hay que dejar de lado el hecho y no hay que perder de vista el hecho de que el sistema de pensiones en el Ecuador administra 20.000 millones de dólares. ¿Esto es mucho o poco? Bueno, comparémoslos con el total de cartera de la banca privada del sistema financiero nacional, es 30.000 millones. Solo el BIES administra 2/3 de eso. Entonces es una institución solvente, pero tiene problemas de liquidez en el corto plazo. Y eso también no tiene que ver solo con la estructura, con lo que afecta a todos los sistemas de pensiones en América Latina, sino tiene que ver con muchas coyunturas particulares del Ecuador, como la que le acabo de decir, el tema del subsidio, el tema de ciertos beneficios que se han generado y que seguramente tendrán que replanificarse en el futuro, y el tema de tener una generosa tasa de reemplazo. El Ecuador tiene la tasa de reemplazo más alta de América Latina. ¿Qué es la tasa de reemplazo? ¿Cuánto de su último salario como activo será su primer salario de jubilado? Economista, en este diálogo me acompaña mi compañero Gustavo Jiménez desde Exteriores, quien tiene también inquietudes para usted. Gustavo. Economista, buenos días. Hace un momento estaba el ministro Mauricio Pozo de Economía y Finanzas previo a su entrevista, y él hablaba de que el Ecuador sufre una deflación que lleva lógicamente a una recesión económica, producto actualmente de la pandemia. Pero yo creo que la deflación la tenemos desde hace rato. Ante esa situación, pues lógicamente hay menos afiliados. Y al tener menos afiliados, pues lógicamente se vuelve insostenible el tema de la jubilación. ¿Cuántos afiliados sostienen a un jubilado? Gracias, Gustavo. Este es un problema igual de la región. La población envejece y con eso tenemos menos activos y cada vez más jubilados. Al momento, a nivel regional, le voy a dar el dato, a nivel regional existen más o menos un promedio de 4 afiliados por cada jubilado.
¿Cómo está la situación en Ecuador? Bueno, en Ecuador antes de la pandemia teníamos 7 afiliados por cada jubilado, 7 afiliados por cada jubilado. Actualmente esa tasa se ha reducido, bien usted dice que el desempleo ha crecido, hay 500,000 nuevas personas desempleadas o que no tienen empleo adecuado. La afiliación a la seguridad social ha bajado de alrededor de 3.200.000 a 2.700.000 y evidentemente eso hace que usted tenga actualmente únicamente 5 afiliados por cada jubilado, es decir, se está reduciendo la sostenibilidad en términos del número de activos. ¿Por qué esto es importante para nuestro sistema? Por lo que les decía en la primera pregunta, Gustavo, porque este es un sistema de reparto. Este es un sistema en donde utilizamos los aportes de los activos en la seguridad social para financiar a los pasivos. Y si existiera una diferencia entre esos aportes y los gastos en pensiones, pues se utiliza el 40% de subsidio que entrega el Estado. Entonces, claro, evidentemente este es un problema para la seguridad social. El tema de la deflación, como usted dice, lo venimos viviendo desde hace algún tiempo, la caída en los precios en promedio, pero bueno, eso merece otro análisis y seguramente no tiene implicaciones dentro de la seguridad social, sino más bien implicaciones macroeconómicas relacionadas con la producción, con el empleo, con el consumo, con la capacidad de inversión de la economía. Claro, por eso me refería que esta deflación llevaba a una recesión económica y obviamente pues vamos a tener pérdidas de trabajo. Pero economista, usted habla de América Latina como una gran corriente que está afectando lógicamente pues este tema de la seguridad social. Y en otros países ya están reformando la seguridad social. Debemos también entrar nosotros en una reforma porque con la actual ley no podemos seguir, pues si estamos perdiendo cada vez más afiliados. Es correcto lo que usted dice, Gustavo. De hecho, acá estamos estudiando algunas reformas que se están haciendo. Países que se encuentran en plena planificación de reforma, Colombia, por ejemplo, donde estamos en este mismo momento. Paraguay está haciendo una reforma, Uruguay, Brasil están caminando en reformas hacia los sistemas de seguridad social, reformas que hagan más sostenibles, y también se está pensando en algunos criterios que se debaten, pero lamentablemente dentro de la arena política en el Ecuador todavía, no dentro de la arena técnica como sí se lo hace en estos seminarios. Por ejemplo, le estoy hablando de hipotecas invertidas, le estoy hablando de renta básica universal o pensión básica universal, que acá se lo debate como un tema técnico a través de ciertas variables y con países que han intentado ejecutar. Inclusive la posibilidad de desahorro de ciertas personas en tiempos de pandemia para lograr mitigar la crisis que están viviendo en términos económicos. Entonces hay conceptos regionales que son nuevos, que se están debatiendo acá en este congreso y que vale la pena que en el Ecuador se lo haga en términos técnicos. Lamentablemente se politiza mucho el tema y cuando se habla de renta básica universal enseguida lo unen al concepto de dolarización. Nada tiene que ver el un concepto con el otro. Lo uno es protección social, lo uno es buscar sociedades más justas, más equitativas, como lo ha dicho acá el ministro de Trabajo de Colombia, y lo otro completamente diferente es la sostenibilidad de un esquema monetario en el Ecuador que le ha traído beneficios a la población, un esquema monetario que permitió que la gente de ganar $8 en 1999 pase a ganar $400 de salario básico en el año 2020, un sistema que le permitió equilibrar sus ingresos y sus gastos, que le permitió planificar a largo plazo. Entonces, nada tiene que ver este esquema de dolarización que se sostiene con dólares, con estos otros conceptos que se debaten en las esferas internacionales y que lamentablemente se politizan en el Ecuador. Continúa usted, Jaime de la Cruz, en estudio, la entrevista. Gracias, Gustavo. Economista, en el tema del 13º y 14º sueldo que cobran los jubilados, ¿de dónde sale este recurso? Porque tenemos entendido que nadie paga ese recurso por parte de los afiliados. Hay 3 errores en el tema y eso no conduce a un acierto. El primero, el hecho de que eventualmente el Congreso Nacional en la década de los 90 promulgó una ley de beneficios supuestamente para los jubilados que decía que tendrán derecho a recibir el 13º y el 14º. Pero evidentemente cuando fueron activos no aportaron sobre estos sobresueldos, no aportaron ni sobre el 13º ni sobre el 14º sueldo.
Entonces ahí se genera un hueco entre ingresos y gastos. Es mucho menos lo que usted ¿Y quién lo asume? Cuando era activo de lo que recibe de jubilado, porque aportó sobre 12 salarios y de jubilado está recibiendo 14 salarios. Ahora, el seguro ecuatoriano, como yo le he dicho, es un seguro de reparto. Entonces utiliza los ingresos de los actuales activos para financiar los jubilados. ¿Es correcto que se cobre a los actuales activos sobre el 13º y el 14º? Sí, pero de manera voluntaria. Lo que debería decirse es, aquellas personas que desean recibir una o dos sobresueldos cuando se jubilen, el 13º y el 14º, deberán aportar sobre el 13º y el 14º al fondo de pensiones de la Seguridad Social. Economista, pero... Que usted le empieza a generar vida al tema del 13º y 14º. ¿Me decía? Economista, pero a los jubilados vigentes ya no les puedes tocar ese 13º y 14º sueldo. ¿O podrías...? Por supuesto, coincido con usted plenamente. Esos son derechos adquiridos. Lamentablemente son las generosidades que tienen algunos gobiernos y que tiene el Congreso Nacional y que las termina pagando el Fondo de Pensiones del IES. Estoy de acuerdo con usted. Conozco la situación de los afiliados. Es imposible que se les toque ese 13º y 14º, pero sí se puede legislar a futuro. Sí se puede legislar para todo aquel que se jubile en el futuro, tenga derecho a 13º y 14º, sí y solo sí, condición necesaria y suficiente, ha aportado sobre esos sobresueldos cuando era activo. Y de esa manera por lo menos va reduciendo el hueco, va financiando el hueco. Como el 13º y el 14º no son susceptibles de los otros seguros, usted puede encontrar la manera de financiar con estos sueldos parte inclusive del fondo de pensiones de la Seguridad Social. Entonces, tiene algunos elementos ahí importantes. El hecho de que los jubilados reciben sin haber pagado, el hecho de que tampoco se está haciendo nada con los activos para cuando se jubilen, y el tercer tema importante es que ese sueldo en gran parte se paga del aporte del 40% que hace el Estado sobre las pensiones. Otro tema que preocupa también y que mucha gente nos habla es sobre el tema de la atención de salud por parte de los hijos de los afiliados, que dicen que eso también lo asume el Seguro Social y que muchas veces los afiliados no pagan eso. ¿Esto es verdad? Mire, en el seguro de pensiones hay errores. Ese seguro técnicamente es un seguro de ahorro y reparto. En el seguro de salud hay otros errores, y el seguro de salud es un seguro de prima y siniestro. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que pagan una prima tienen derecho a ser atendidos en la Seguridad Social por una siniestralidad. Y entonces todo va a un fondo común y de ahí se va sacando de acuerdo a los siniestros que se producen. ¿Cuál es el problema? Lo que usted acaba de mencionar. Nuevamente, han sido esquemas muy generosos desde la perspectiva política. Entonces, afiliemos a los menores de 6 años sin que paguen. Bueno, ahí hay un problema. Ahí empieza usted a generar un déficit entre la cantidad de afiliados y la cantidad de beneficiarios. Después, extendamos hasta los 18 años. Bueno, el déficit se hace más grande. ¿Por qué? Porque las personas menores de 18 años deben recibir protección social, pero con cargo al Estado, no con cargo a la Seguridad Social. Este tema es bien importante porque el Estado entrega salud gratuita a través de los hospitales públicos. La Seguridad Social entrega salud a través de una prima que pagan los afiliados y en su sistema de seguridad social, en los hospitales del sistema de seguridad social. Entonces son dos esquemas diferentes que hay que entenderlos técnicamente. Pero después existen otros temas, no son los únicos errores en el seguro de salud. En el seguro de salud, por ejemplo, se atiende a los mayores de 60 años sin que paguen una prima. Y usted dice, bueno, pero han aportado toda la vida. Sí, pero nuevamente el seguro es de prima y siniestro. No es un seguro, no es como cuando, voy a poner un ejemplo tal vez trivial y vano, nunca se va a comparar un objeto con la vida de un ser humano, pero voy a poner un ejemplo trivial en donde si usted paga un seguro de su vehículo y no tiene ningún siniestro por 8 años, no es que puede decir, bueno, los otros 8 años voy gratis, ¿no? Porque no he tenido ningún siniestro, ni choque, ni robo, ni nada. Lo mismo pasa con el seguro de salud. O compare con un seguro de salud privado. Usted aporta un seguro de salud privado mes a mes una prima. El día que deja de aportar ya no tiene el beneficio del seguro de salud. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasaba? Que nuevamente las autoridades políticamente en la década de los 90
en la primera parte de este siglo dijeron, no, pues los jubilados que se atiendan nomás porque ya han aportado históricamente al seguro de salud. Pero repito, técnicamente es un seguro de prima y siniestro. Entonces, ¿quién debía correr con esos gastos? El Estado. El problema es que viene arrastrando una deuda desde el año 2000 y que no ha podido pagar esa deuda hasta ahora. Igualmente el tema de los enfermos catastróficos, ¿no? ¿Quién corría con eso? El Estado, porque eso es protección social. Entonces hay que diferenciar los dos conceptos claramente. El de seguridad social, que entregue el IES, el ISPA, el ISPOL, y el de protección social, que es responsabilidad del Estado ecuatoriano. Gustavo Jiménez en la parte final de este diálogo con el economista Víctor Hugo Villacrés. Gustavo. Economista, solo una pregunta final. Usted ha dicho que esto se trata de un problema demográfico y que podría poner en peligro la liquidez del seguro social, pero ¿no hay parte de culpa también de la situación que ha venido viviendo el Seguro Social en la parte administrativa, justamente hoy en día en el que se evidencian casos de corrupción, reparto de hospitales y un sinnúmero de situaciones que desmejoran el buen manejo administrativo del Seguro Social, de los fondos del Seguro Social? Indiscutiblemente que sí, Gustavo. Lo que yo le mencionaba en la primera pregunta es la estructura, lo que afecta no solamente al sistema ecuatoriano, sino a todos los sistemas de pensiones. Pero tenemos una coyuntura, y en la coyuntura hay muchas cosas, y con coyuntura no me refiero al corto plazo, me refiero con la coyuntura específica del seguro del Ecuador, del seguro de pensiones del Ecuador, y en general del IES. Y ahí usted va a encontrar una historia de problemas de administración, de problemas de corrupción, de problemas de medicamentos caducados, de problemas de pensiones que se han pagado, por ejemplo, con el tema de los carnets de discapacidad, de gente que se ha jubilado sin cumplir los requisitos. Es decir, lamentablemente ha existido corrupción, pero de lado y lado. Tan corruptos son los funcionarios, los malos funcionarios que han cometido estos errores, como corruptos son quienes se han beneficiado de esos, entre comillas, errores. Es decir, muchas de las empresas proveedoras, es decir, muchos de las personas que se han jubilado aportando los 5 últimos años sobre el mayor porcentaje y después dicen es que eso me permite la ley. Bueno, pero eso no genera corresponsabilidad o no genera correlación entre el nivel de aporte que usted tiene y el nivel de pensión que recibe. Gente que se ha jubilado con carnets de discapacidad, que fue uno de los escándalos también hace unos 3, 4 meses. Entonces, fíjese que ahí hay un problema estructural, hay que ser más eficientes en la administración, digamos, un problema de coyuntura del Ecuador que se convierte en estructural en el sistema, y es que hay que ser más eficientes en la administración, se necesita más gente técnica en la administración, se necesita menos politización del Consejo Directivo del IES, más presencia de los afiliados, se necesita modificar la elección del representante de los afiliados, del representante de los empresarios, del representante del gobierno, porque todos son elegidos con alguna coyuntura política. Entonces finalmente terminan respondiendo a otros intereses, a la vez que tratan de esos intereses homologar con los intereses de la seguridad social. Necesitamos cada día discutir de una seguridad social más técnica, de una seguridad social más paramétrica, de una seguridad social en donde la gente entienda los conceptos que estamos hablando, porque como decía von Bismarck, la seguridad social es la única institución, ojo con esto, es la única institución que acompaña al ser humano desde que nace, porque muchos nacen en los hospitales de la seguridad social, durante toda su vida laboral, cuando se jubilan e inclusive después de la muerte a través de sus deudas. Entonces, si hay una institución que verdaderamente se debe cuidar en todos los estados, en todos los países, esa es la seguridad social, en el caso ecuatoriano, el IES. Economista, muchísimas gracias por habernos permitido este diálogo desde Colombia, justamente a través del programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Muchísimas gracias a ustedes y estoy siempre a las órdenes. Un gusto y buen día. Gracias al economista Víctor Hugo Villacrés, expresidente del Consejo Directivo del IES, aquí en el programa Los Especialistas.